En este video vamos a ver un tema que suele no ser tocado muy en profundidad, pero que es importante desde el punto de vista doctrinal, que es la teoría del abuso del derecho. El estudio de la teoría del abuso del derecho no es sino una de las explicaciones que se ha dado para explicar el ejercicio de los derechos subjetivos y particularmente los límites de este ejercicio. En este esquema que preparamos tratamos de ilustrar mediante una especie de feedback, una especie de cadena de eventos, algunos contenidos que nos parece importante. Entre los autores nacionales que han tocado este tema está Carlos Ducci. Y él se hace la pregunta de que si el titular de un derecho subjetivo, por el hecho de ser tal, puede ejercitarlo sin limitación alguna, lo que significaría que puede utilizar ese derecho que tiene arbitrariamente, en forma caprichosa, sin que ello le reporte beneficio alguno, bien, que pueda ejercitarlo, culpable o dolosamente, infiriendo un daño a un tercero. Pareciera que la respuesta a esta interrogante es obvia, ¿cierto? En el sentido de negar esa facultad arbitraria o caprichosa. Sin embargo, el asunto no es tan fácil de responder, pues diversas posiciones se han enfrentado sobre el tema. De toda evidencia hay un consenso, y es que el uso irrestricto de un derecho sin limitación alguna no está involucrado en el contenido de un derecho subjetivo. Ahora, nosotros en videos posteriores revisamos algo de estos temas en algunos aspectos relacionados con el digesto romano. La idea que hay que rescatar es que desde la antigüedad, particularmente en el digesto romano, la idea de que el que usa su derecho no causa daño se ha mantenido en el tiempo. La discusión se traslada de ese modo a otro campo, y el saber cuáles son los límites de nuestros derechos, ¿ya? La conclusión es la siguiente: si uno actúa dentro de los límites de un derecho, no incurre en responsabilidad, es decir, somos responsables solo si los límites del derecho se han sobrepasado. La idea básica de estudiar esto de los límites del derecho, de los derechos subjetivos, del ejercicio de los derechos subjetivos, valga la redundancia, es la idea de que el derecho cesa cuando el abuso comienza. Es decir, que el ejercicio de un derecho no puede ser abusivo en sí mismo, pues ello provocaría una contradicción enorme. De hecho, la expresión abuso del derecho con que estamos subrayando estos esquemas, ¿cierto? La misma expresión abuso del derecho es contradictoria, pues ningún derecho autoriza el abuso. Lo que pasa es que el derecho, cuando se ejerce dentro de los límites, no puede ser generador de responsabilidad para su titular, aun cuando en ello cause daño a un tercero. El límite del ejercicio de estos derechos es el paso previo para saber el momento en que se produce un ejercicio abusivo del mismo. El que se dará cuando los límites que vamos a revisar en estos videos se sobrepasan. Ya lo vamos a ver, y son tres. El estudio teórico del abuso del derecho consiste en síntesis en determinar si el titular de un derecho subjetivo, cuando lo ejerce, puede incurrir en abusos o no, ¿ya? En este esquema que les presentamos, se trata de reseñar las principales teorías, específicamente dos, acerca de la teoría del abuso del derecho. Primero, tenemos en este cuadro la teoría absoluta del ejercicio del derecho subjetivo o negacionista del abuso. Los derechos subjetivos implican ciertas facultades que la ley reconoce a las personas para que ellas las ejerzan en forma libre y discrecional. Si producto de este ejercicio se ve dañado un tercero, el autor de este perjuicio no se encuentra obligado a responder, ya que el titular
se habría limitado a ejercer sus derechos. Después tenemos la teoría relativista o reconocedora del abuso. Los derechos en general no se ejercen en forma aislada, sino dentro de una comunidad, donde el derecho de cada ciudadano termina donde empieza el del otro. Y, por lo tanto, no se puede ejercer estos derechos ilícitos. Esta teoría reconoce el abuso del derecho y es la que es más aceptada de las dos. Uno de los principales representantes es Planiol, y se puede resumir casi en el aforismo que el derecho termina donde el abuso comienza. En otras palabras, si el derecho perjudica, es porque se está ejerciendo de modo ilegítimo, de manera ilegítima. El profesor Alessandri y la Corte Suprema sostienen que el abuso del derecho constituye un acto ilícito, ya que causa daño. Acá en este esquema hemos reseñado se señala tres abusos de derecho en general, o sea, específicamente tres casos. Una, cuando el titular de un derecho arremete los valores éticos de ciertas personas, cuando el titular de un derecho atenta contra los derechos de las demás personas, cuando el titular del derecho afirma los principios generales del ordenamiento jurídico. Nuestro código no ha tratado en forma expresa el abuso del derecho, ¿ya? Sin embargo, lo vamos a ver a partir de algunas disposiciones, específicamente 4 que vamos a ver en el siguiente esquema. Como decíamos, nuestro código no ha tratado en forma expresa el abuso del derecho, pero de diversas disposiciones se puede concluir que rechaza el abuso del derecho. El artículo 582 habla del derecho real de dominio. Se lo define, como ya vimos, para gozar y disponer arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho ajeno. El artículo 1496 habla de la caducidad del plazo. Se señala los casos en los que se entiende que el deudor ha abusado, por lo que su acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación antes del cumplimiento del plazo, como si no existiera el plazo o estuviera vencido. El otro artículo que es interesante es el 1546, el anterior era el 1496, ahora el 1546, el cumplimiento de los contratos. Estos deben cumplirse de buena fe y por lo tanto obligan no solo a los que en ellos se expresa, sino que a todas las cosas que por la naturaleza o la ley se entienden pertenecerle, ¿ya? Por otra parte, está el artículo 2468, clásica pregunta de examen. ¿Qué es el fraude pauliano? Bueno, en el 2468 la ley sanciona a aquel deudor que, teniendo conocimiento del mal estado de sus negocios, ejecute actos que lo hacen caer en insolvencia o que agravan la insolvencia en la que se encuentra el dolo. En materia procesal las encontramos con las medidas prejudiciales, precautorias. Recordemos, ya lo vamos a ver en los videos de derecho procesal, que con ellas puede iniciarse el juicio ordinario civil, pero la ley exige que si se concede una de las medidas prejudiciales, el futuro del demandante interponga la demanda dentro de un determinado plazo, si no se le sanciona, ¿ya? Es bien importante también este aspecto, ¿ya? Como digo, esto es importante entenderlo en el contexto de ciertas normas que, por cierto, están presentes.